Gracias, Fabiola. Vamos a hablar de el impacto de la pandemia en 2020, el impacto económico, cómo se ha visto ya, sobre todo la recuperación del salario, la recuperación del empleo. Y está con nosotros Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, sobre un estudio que han presentado precisamente sobre los impactos distributivos del COVID-19 en nuestro país. Roberto, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Mario. Muchas gracias a ti. Saludos a tu audiencia. Pues un impacto recibido directo en el 2020, no alcanzó para recuperar ese año. Se esperaba que este año también venga ya el primer trimestre de recuperación. No está siendo así, Roberto. Lo estamos viendo también en los datos. Sí, mira, Mario, sabíamos lo que podíamos esperarnos, dado la caída en el Producto Interno Bruto que estábamos observando. Pero, como tú sabes, en el CED nos interesa mucho el tema de movilidad social, ¿no? Uh-huh. Entonces, el posible efecto que esto pueda tener sobre el futuro de las personas, y eso pasa por hacer un análisis del efecto en términos de la distribución del impacto, ¿no? Uh-huh. Y entonces es lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas. Hace unas semanas sacamos un primer boletín sobre el mercado laboral, y lo que observábamos era algo que sabemos que es que hay muchas salidas y entradas de pobreza a lo largo de un año en términos de pobreza laboral, pero una cosa que identificamos es que, a diferencia de los años anteriores a la pandemia, el saldo neto entre entradas y salidas se volvió negativo, ¿no? Todo eso esperado. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde pegó más en términos de la escalera y en términos del país, ¿no? ¿Y entonces, dónde pegó más, Roberto? Mira, una vez más, como podíamos esperar, pegó más que proporcionalmente en la parte más baja de la escalera, pero al observar el patrón de recuperación, alguien ayer me decía que si le podíamos llamar eso recuperación, yo digo, bueno, hay que matizar, ¿no? Pero digamos, donde empieza a haber cierta recuperación entre el tercero y cuarto trimestre de 2020, lo que observamos es que en la parte alta de la escalera de ingresos laborales, prácticamente ya recuperaron el nivel anterior al de la pandemia. En la parte muy baja de la escalera también sucede algo parecido, pero tenemos un déficit muy importante a la mitad de la escalera, ¿no? Y en términos de empleos... O sea, te refieres básicamente a clases medias. Exactamente. Sí, okay. Exactamente. Uh-huh. Entonces se te hace un hoyo a la mitad en términos de empleo. ¿Qué es lo que está pasando? No es que no tengan trabajo necesariamente, sino que lo que pasa es que se están concentrando más abajo en la escalera. Entonces, al final lo que tú tienes es este tipo de hoyo, donde entonces lo que tienes son dos cosas. Una, polarización. ¿Por qué? Porque ahora tienes unos arriba y otros abajo, uh-huh, y casi en el medio. Sí. Y la otra, pues una precarización del mercado laboral, ¿no? Esta mayor concentración en la parte baja de la escalera, ¿no? Y la otra cosa que se analiza en este documento que se presentó ayer, que tiene la autoría de Luis Ángel Monroy Gómez Franco, es cómo pegó en términos regionales, uh-huh, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ingreso laboral per cápita, identificamos que donde pegó más fue en la Ciudad de México, con una pérdida de 18% de su ingreso laboral per cápita, y hay otros estados representativos de este choque, digamos que históricamente no están tan mal ubicados, pero que les pegó muy duro, que son Baja California Sur y Quintana Roo, ¿no? Ahí hay un cuarto, por ejemplo, que es Tabasco, pero claro, con Tabasco tenemos que combinar dos factores, ¿no? El de la pandemia y el de las inundaciones, ¿no? Pero digamos, estos tres primeros que mencioné son estados que dependen mucho de ciertos sectores de la economía en particular, ¿no? Sí, habíamos revisado algunas cifras del Coneval también y del INEGI, donde el impacto también se había sentido en estados con una vocación turística muy importante, caso de Quintana Roo y Baja California. Eso Exacto. También, ustedes coinciden con eso también. Exacto, eso es coincidente, tienen esa característica en común. Claro. Y bueno, Ciudad de México, que es una ciudad de servicios, también muy importante, pero donde el ingreso promedio no necesariamente es tan alto como en otros lugares tipo Monterrey, ¿no? Si tú observas qué pasó con Monterrey, al final del año pasado ya está prácticamente de regreso en el punto original anterior de la pandemia. Sí. Ahora,
la gracia también, digo, no tiene nada de gracioso, sino más bien un detalle interesante del choque en Ciudad de México es cómo se repartió nuevamente, ¿no? Y entonces prácticamente lo que ves en Ciudad de México es que los estratos altos de ingreso laboral no fueron afectados en comparación con otros estratos altos de otros estados de la República, pero cuando ves a los estratos bajos, esos estratos bajos históricamente han tenido una ventaja frente a los estratos bajos de otras entidades federativas. Bueno, este choque los ha acercado a ellos, ¿no? Entonces, al final, cuando haces toda la suma del choque sobre los ingresos laborales, lo que estás observando en el caso mexicano es una convergencia en los ingresos, pero es un tipo de convergencia del tipo que no queremos, que es convergencia hacia abajo, ¿no? Es decir, hacia un nivel más bajo promedio de ingreso laboral. Entonces, bueno, como te podrás imaginar, cuando haces ese tipo de análisis, tienes que esperar cierto periodo para ver cómo se va consolidando el patrón de profundización de choque o patrón de recuperación, pero en principio lo que te sugiere es esta recuperación mediocre y asimétrica, que lo que pueda provocar es lo que te dije hace 2-3 minutos, una mayor precarización del mercado laboral, una mayor polarización y por ende en el mediano y largo plazo menores vías de movilidad social ascendente. Claro, se prolonga todavía más. Pues te agradezco mucho. ¿Dónde podemos consultar el informe, Roberto? El documento de trabajo de Luis Ángel Monroy Gómez Franco está en nuestra serie de documentos de trabajo en el sitio del CEI. Es muy fácil navegar en el sitio, es www.ceyy.org.mx. Ahí encuentran el documento. Si quieren ver el comunicado de prensa, también ahí se lo van a topar. Excelente. Pues te agradezco mucho, Roberto, por platicarnos un poco del documento. Gracias, es Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, sobre el impacto muy fuerte que se ha sentido por el coronavirus en nuestro país y que